Saludos torpedos snorkis, bienvenidos a un snorky video más de donde de esa casa que tanto os gusta, llena de maldad y vileza, pero siempre friki, la casa snorky, ya sabéis, donde caben todos y de todo. ¿Y hoy de qué venimos a hablar? Pues vamos a hablar de una película de Netflix que se ha estrenado este fin de semana, que se llama Rustin. Está basada en la figura del activista de derechos civiles americano Bayard Rustin. Lo que pasa es que toca nada más un momento esencial de su vida, pero vamos a hablar de ello. Así que, dentro vídeo. Antes de hablar de la película Rustin, vamos a hablar un poquito de la persona de Bayard Rustin. Bayard Rustin, este activista de derechos civiles que nació en 1912 y murió en 1987, que fue homosexual, que esto le acarreó bastantes problemas, tanto para los blancos como para los negros en los años 60, ¿vale? Fue un íntimo amigo de Luther King. Además fue una persona que le ayudaba a cómo mostrarse, etcétera, en público. Era su amigo, su confidente, y al mismo tiempo le enseñó técnicas de resistencia no violentas, ¿vale? A raíz de la muerte de Luther King, él fue también activista del movimiento LGTBIK en este momento, ¿sabéis? ¿Y esta película por quién está producida? Pues está producida por la productora de los Obama, de Barack Obama y Michelle Obama. Han hecho esta productora para coger personajes e historias importantes de los afroamericanos y trasladarlas al mundo, ¿vale? Es una película que no blanquea, ya os lo digo, no es una película que blanquea al personaje, que eso sí me ha gustado muchísimo. Además está dirigida por Josie Wolf, que si os acordáis hizo aquella película tan buena para Netflix también que se llamaba La Mama del Blues con nuestro amigo Black Panther. Fue su última actuación, la última vez que lo vimos en el cine, y está dirigida por él, o sea que está bastante bien la dirección. Vale, ¿la película de qué trata? La película no coge toda la vida de él, sino coge nada más un momento de su vida, que es el momento más importante, cuando el 28 de agosto de 1963 se hace la manifestación pacífica más importante de derechos civiles, que es en Estados Unidos. Es en Washington. Lo habéis visto un montón de veces bajo la estatua de Lincoln cuando se hace esa manifestación y sale el famoso, y Luther King hace el famoso discurso de I have a dream. I have a dream that one day. Yo tengo un sueño, ¿vale? Pues es eso, se basa en ese espacio de tiempo. ¿Quién interpreta a Bayard Rustin? Pues lo interpreta Colman Domingo. Colman Domingo, que lo habéis visto también en la película de La Mama del Blues, y también lo vais a ver próximamente en la película reboot musical, etcétera, que hizo Steven Spielberg del color púrpura. Al mismo tiempo vamos a tener cameos. De Chris Rock, que por fin lo vemos en algo que no sea una torta de Will Smith, y vamos a tener también otro cameo de Jeffrey Wright, que me encanta este actor, que lo hemos visto en OT Today, etcétera, y que hacen cameos en esta película. Pues bueno, como os decía, la película se basa en ese preciso momento cuando él tiene que organizar, porque fue el organizador de esa manifestación sobre los derechos civiles americanos en la época de John Fitzgerald Kennedy, cuando era presidente de los Estados Unidos. En Estados Unidos lo organiza, y en este caso nos cuenta cómo lo organiza sin la ayuda de las asociaciones afroamericanas, etcétera, porque no les gustaba
él como persona, ¿vale? El personaje lo lleva él toda la película, el actor lo lleva toda la película. Podría estar nominado a los Oscars, podría estar nominado porque hace un gran papel en ese sentido. Y además es una película que los monólogos hay que estar muy atentos, porque los monólogos que hace el personaje de Bayard inspiran mucho. A que son, aunque sean monólogos de dolor y de ira, pero al mismo tiempo esos monólogos de dolor y de ira crean esperanza a otras personas. Tiene un gran magnetismo sobre las personas que le rodean. Vamos a tener también cómo es esa amistad con Luther King. Vamos a ver cómo Luther King le apoya en los momentos precisos, etcétera. Pero también se centra sobre todo en su condición de homosexual. En su condición de homosexual. Esa condición no le gustaba a nadie, ni a los de su propia raza, ni a la gente blanca. No le gustaba en ese sentido. Le intentaron torpedear por todas partes. Y esta película, aunque habla sobre todo de cómo se hizo ese movimiento, de cómo pudo organizar ese movimiento, habla también de su condición sexual, ¿vale? De su condición sexual y cómo gente de su propia raza lo intentan, por decirlo así, lo intentan hacer menos por su condición sexual, lo intentan eliminar de la ecuación, intentan que no salga en ningún sitio, que no organice nada, sino que lo intentan atacar por su condición sexual. Y es una cosa muy importante porque en esta película, como he dicho, al personaje no lo blanquean, sino presentan por decirlo así, sus fuegos internos, sus miedos internos y también sus cosas buenas, etcétera. En ese sentido, es una persona, cuando veis la película, es una persona que no sabe tener una relación, ¿vale? No sabe tener una relación de amor, o sea, no está preparado para tener esa relación de amor. Y en eso, y tanto es el problema de ese sentido que le afecta tanto en su vida personal, ¿vale? La película me ha gustado en ese sentido. Tiene una épica bastante buena al final de la película. Al final de la película con el discurso de Luther King. Pero también una cosa muy importante que vais a ver en esta película son escenas en blanco y negro. Esas escenas en blanco y negro que yo he visto y que a mí me ha transmitido cómo se sentía él, porque son flashbacks, o sea, es esa oscuridad, es eso que no se quiere enseñar, es eso que tienes en tu interior que no quieres que nadie sepa por temor, por prejuicios, etcétera, sobre todo por prejuicios, y lo muestra aquí. Vamos a ver cómo lo sacan de un autobús donde le tienen que decir que se tiene que sentar más atrás, etcétera. Vamos a ver cómo lo cogen estando con dos hombres, la policía, y le pega una paliza, etcétera. Entonces vamos a ver ese lado oscuro en ese sentido. La película, yo lo hubiera finalizado, poniendo en off no poniendo en off, pero a lo mejor sí yo hubiera finalizado la película poniendo el discurso real que hizo Martin Luther King, ¿vale? El de Tengo un sueño. Además, ponen un trozo de ese discurso y no es la parte del discurso de que yo tenía un sueño, ¿vale? Es un discurso muy famoso de Luther King que ha inspirado a millones de personas, da igual el sexo, la raza, la etnia. Es un discurso que ha inspirado a un montón de personas, hasta a los sudos los ha inspirado para hacer una canción. En ese sentido creo que salía en el Rotherham, si no me equivoco, etcétera. O sea que es una película en ese sentido, es una película que os va a gustar, es una película que trata muy bien la sociedad en ese momento, o sea, y vamos a ver también cómo
hasta dentro, que esto es lo que mola de la película, que no blanquea los grupos activistas afroamericanos de ese momento, sino ves las redencillas, el poder que tenían, el congresista, el líder de una organización, etcétera. En ese momento quieren quitarlo por su condición sexual, etcétera, y sobre todo habla en ese sentido. Creo que es una película que os puede gustar. A mí me ha gustado, sobre todo el final tiene su épica, te llena, pero yo ya os lo he dicho que lo hubiera hecho de otra forma. Así que chicos, nos vemos en un otro vídeo y como siempre digo, ser buenos con malicia. Darnos el like, suscribiros, etcétera. Hasta luego.